psicoanálisis en un universo que confronta con la muerte y en estos casos con la falta de palabra. Los psicoanalistas, al ser sujetos de época, no estamos exentos de violencia que entorpecen la práctica, por los efectos ineludibles de la imposibilidad de tramitar las políticas de la violencia y el desamparo, las políticas de goce. Recuerdo otras épocas, en la época que yo empecé mi trabajo en los hospitales, los años de la dictadura, los psicólogos que éramos hechos mal vistos, que no podíamos pensar ni amar lo que hacíamos, el caos interno y el caos externo. Pero el mayor problema y virtud era que quien estaba atravesado por la perspectiva del saber del inconsciente no se llevaba bien con el silencio, que en aquella época era un eslogan, porque el silencio no era salud, como nos decían. Y aquí más que nunca, una vez que probaste analizarte, ya estás como la duda en algún punto, ¿no? Y el amor seguía negándose y la experiencia analítica de a poco instalándose entre las demandas de análisis, el miedo y la convicción de que si hay sueños, hay un sentido que encontrar a eso caótico, descentralizante de una práctica que parecía imposible. Pero finalmente, ¿quién nos quita lo bailado, no? Si encontramos nuestras posibilidades de interpretar nuestros sueños. Porque la única parálisis motriz que sirve es solamente la de los sueños, que nos permite soñar. Es imposible no interrogarnos sobre los efectos de expresiones que ponen al mundo en un terreno de sombras y quejidos sufrientes. También es imposible no darle lugar a las desventuras del amor que pareciera se hacen esquivo a la hora del predominio de la pulsión de muerte en frondosa destructividad. El caos es aquí eficiente, mueve hacia la violencia y evita el lazo amoroso. La clínica es una práctica de intervenciones subjetivas que intenta curar. La práctica es la responsabilidad del manejo de las consecuencias del acto analítico y del analista. Está en relación a la formación analítica y sobre todo a su ética. El obstáculo ha sido siempre el motor de la producción teórica y la determinación del replanteo de la práctica. En cada época hubieron luchas que atravesar. Así como el lector y el observador de la pintura completan la obra, hay un encuentro, que es el encuentro entre analista y paciente, que vía la transferencia intenta completar algo de la historia de ese sujeto. Cada discurso de la experiencia analítica intenta, con el privilegio absoluto de la palabra, dar nuevos sentidos. ¿Qué podemos hacer? Seguir trabajando con la palabra, es que la palabra está permitida. Momentos caóticos hay muchos que en mayor o menor medida nos involucran y nos hacen tambalear. Escuchamos sobre los usos y abusos de las fuentes de poder, sobre los padecimientos amorosos y de alguna manera somos actores en el campo de la transferencia de esos efectos residuales. En la estructura de trabajo analítico, per se, nadie puede decir cuál será el orden del discurso del paciente sobre el cual empecemos el análisis. No hay lógica predeterminada, solo un dejarse llevar hacia donde las asociaciones conduzcan. En la práctica, en el proceso mismo, hay estados caóticos. Sin embargo, hay algo que de todas formas, con sus singularidades, tiene una cierta organización y claridad, dándonos una cierta paz y orden. Justamente es la experiencia analítica. En su formato de consistencia interna, en respeto a la ética y a la emergencia de factores creativos que nutran la red que sostiene una posición analítica y suponga responder a una construcción única que surge de la formación vía el análisis personal, la supervisión y cuanto lectura contribuya a nutrir la práctica. Nuestro quehacer entonces surgiría de caos
pero con fuerza vital encuentra una posibilidad, la de la verdad del sujeto que consulta y la de un analista que se presta a la escucha. Recordemos lo creativos que fuimos en épocas del COVID, cómo pudimos, a partir de semejante situación impensada, poder tener recursos creativos. ¿Qué hubiese pasado si Freud se hubiese quedado triste y abrumado por su fracaso con el caso Irma? Si no se hubiese atrevido a vencer el trauma, la desestimación de sus colegas, y no hubiese formulado que el sueño es una realización de deseos inconscientes reprimidos. El estatuto del inconsciente y por lo tanto la interpretación de los sueños hubiesen perdido la oportunidad de dar cuenta de tantas y maravillosas perspectivas placenteras. Pero más aún, hasta consiguió luego una revisión sobre sí mismo y su teoría. Dijo entonces que el sueño o esa definición del sueño era solo una tentativa de realización de deseos. Porque bueno, descubrió más allá los deseos del mal, junto con los deseos del amor, las fuerzas destructivas y las fuerzas de Eros, el caos desolador del mundo ensangrentado junto a la sostenida necesidad de amor. La experiencia psicoanalítica es de alguna forma una artesanía, un arte, que da cuenta del oficio de trabajar según ajuste a teoría clínica y técnica. Trabajamos para la cura y entonces quien pueda encontrarse con su verdad podrá amar y ser amado, alejándose del narcisismo empobrecedor y del imperio del super-yo que nos somete a conductas sacrificiales. Y de ahí la luz de la libertad que encuentro en el cuadro de Noé. Una experiencia que se centra en el amor a la profesión, al conocimiento propio de los mecanismos que reinan en nuestro psiquismo para poder hacer de ellos la sutil y buena vida del consuelo, enfrentándose a la sutil violencia del desconsuelo. La experiencia analítica está sostenida en el deseo del analista y su posición. Y el caos nos lleva al intento de tramitar vía el análisis en transferencia algún efecto simbólico, creativo, que ordene intermitentemente la posibilidad de abrir la puerta al amor, esquivando la destructividad inherente a la condición humana. Tiene que ver con el saber hacer, con la formación, con el análisis personal. Es la aplicación práctica de principios y valores que rigen el ser psicoanalista. Es como saber aplicar las cosas en la situación clínica, respetando la singularidad. Es sostenerse en que el paciente es él y no yo. En cada momento de nuestro recorrido, en cada desafío de época, tenemos algo de incertidumbre. La práctica analítica tiene mucha incertidumbre. En este punto, veamos qué pasa con las instituciones. Las instituciones nos albergan. En algún sentido, quizás albergan la desesperanza. Son la casa donde los muros protegen y al mismo tiempo la casa que debe inexorablemente abrir sus puertas, porque el ejercicio del psicoanálisis y la experiencia analítica no pueden ser cobardes y es conveniente que un psicoanalista crezca sin quedar acorralado en cuestiones formales, sabiendo que si no hay creatividad, tampoco hay futuro. Recuerdo aquí las palabras de Bruno Winograth, había fallecido un tiempo antes del simposio del año pasado. Decía, con el ímpetu del maestro apasionado por el psicoanálisis y también por la música y la poesía, que en la clínica actual hay temas que enriquecieron y otros que no, sobre todo cuando son absolutistas dogmáticos. Cada proceso tiene su modalidad. La globalización interfiere en tanto que lo particular vitaliza. Anunciaba en una entrevista que constituyeron un grupo, SAC, donde la buena camaradería permitiera charlar sin soberbia en un clima de libertad de intercambio. Esta es una propuesta muy linda, casi romántica,
pero muy difícil para los malestares institucionales. Ante los malestares institucionales, dos opciones. O la posición gozosa de reclamo a los padres, fuente de grandes malestares, o intervenciones de cambio de estructuración. Hay una cuestión que es muy interesante entre lo que es reglamentario en las instituciones y la posibilidad de la libre formación. Y la realidad es que Madeo Aranje dijo en un momento, no metamos en la forma al candidato, ofrezcámosle las condiciones para su forma, para encontrar una legítima cuota de placer y no exigencias sometedoras, y así poder realizar una tarea que, como decía Bruno tiene que ser sin soberbia. Estos intercambios dan aire a las instituciones y la experiencia psicoanalítica. Son muy necesarios. Nos apartan del caos también, porque hay un caos interno y hay un caos mental cuando uno tiene que encontrarse con un público que no conoce, ¿no? Y rápidamente se encuentra algún nexo, que es nuestro trabajo y que es nuestro quehacer, y nos ordena y nos reenriquece, ¿no? Reenriquece. Estos intercambios entonces dan aire a las instituciones, a la experiencia psicoanalítica, muestran versiones y también, y acá el año pasado lo decía y me parece importante, que siempre hay mejores relatos a construir. Fíjense una cosa. El cuadro de Felipe Noé viene del caos. Viene del caos. O al menos es la lectura que yo hago. Sí, vuelvo a decir, es una lectura particular. Viene de la oscuridad. El cuadro de Felipe Noé viene en sus colores, del uso de colores oscuros, mucho más enredados, una salida con la mano extendida hacia la posibilidad de salir del nudo, ¿no? Son líneas mucho más lineales, valga la redundancia, mucho más claras, que tienen como un efecto de salida, ¿no? Del nudo a la salida, y un cartel que él escribe que pasa como desapercibido. Yo lo vi mucho tiempo después de la primera vez que vi el cuadro. La frase de la pancarta que porta el personaje dice: seamos optimistas a pesar de todo escepticismo. ¿Mm? A mí me parece una composición maravillosa de lo que son de lo que es el motor, ¿no? De lo que es el obstáculo y el motor en nuestra práctica y en la práctica de los artistas, ¿no? En las obras de arte. Porque nosotros podríamos tener una visión pesimista cuando nos encontramos con la pulsión de muerte, la destructividad, sobre todo con las reacciones terapéuticas negativas. Podríamos tener una posición pesimista del psicoanálisis. Sin embargo, si no estamos alentados por el deseo de psicoanalizar y si no somos optimistas, no podemos. Estamos gobernados por la pasión de la muerte y no por la pasión de la vida, ¿no? Y creo que el psicoanálisis enseña eso, cómo a partir de la creación de un deseo, el deseo de ser analista, podemos ser optimistas a pesar del escepticismo, como nos dice Felipe Noé. Por eso, a mí me parece que reubicar el intercambio, el entusiasmo en los intercambios clínicos, un lazo social entre colegas, en instituciones psicoanalíticas que deben revisar su historia respetando a los maestros y apostando también a la fuerza joven, sobre todo, ¿no? Para que la experiencia psicoanalítica no se retraiga, sabiendo que el caos es inevitable y la creación es posible. Pero también y por sobre todo confiando en que si nos sostenemos, confiando en nosotros, en nuestra ética, en nuestra práctica, no habrá ninguna otra cuestión de época, ningún coaching, ningún registro acásico, ninguna cuestión que perturbe un quehacer, que es este, el quehacer
o el saber hacer del psicoanálisis. Por eso digo que nos tenemos que sentar en nuestro sillón del analista lo más cómodo posibles, para que al terminar la jornada podamos leer un libro y decirle al sillón chao hasta mañana de la manera más confortable, pero que al leer ese libro quizás alguna oscuridad nos perturbe, sepamos que bueno, Eros y Tánatos están ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Azucena. Y vamos a pasar ahora al comentario del trabajo por parte del licenciado Lucas Margulis, bueno, que es un integrante de la casa y un amigo, es licenciado en psicología, es miembro adherente de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y es supervisor en la Comisión de Extensión de la SAP. También es docente de la SAP y en la Asociación de Psicoterapia Clínica Nueva Fuente y en la carrera de médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil de la UBA. Es también integrante de la Comisión Científica de la SAP y es ex coordinador de los cursos de formación permanente, es decir, de posgrado de dicha comisión. Escuchamos, Lucas. Bueno, buen día a todos. Y les quiero agradecer especialmente a Azucena la oportunidad de tenerme en un texto tan interesante y que abre para muchos lugares, de los cuales yo tomo condensadamente algunos. Incluso escuchándola hoy, vuelven a sonar distintas muchas cosas, ¿no? Y bueno, justamente da para detenerse prácticamente en cada párrafo. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Estoy escribiendo en un bar, hoy que es 25 de mayo de 2025, y el calendario casi ordena una fecha capicúa, además de patria. Cuestión de esperar otros 500 años para que el tiempo, que sigue portándose como hasta ahora, nos regale tal coincidencia. Allí, la linealidad de lo predecible. Otra cuestión es vernosla con el caos y sus efectos. En esa empresa, releo el texto de Azucena, que se desliza con envidiable soltura, y me detengo en el tercer párrafo, donde ella comparte algunas de sus sensaciones y registros emocionales frente al cuadro del pintor Felipe Noel. Nos dice que en su registro de la obra ya percibe movimiento, desesperación y tironeo entre la oscuridad, la luz y los colores. Después, como reelaborando esos registros en un nivel mayor de abstracción y generalización, formula que la experiencia no es única ni monolítica, que cada quien tendrá la suya, intentando darle sentido. Concuerdo con ella, y sus palabras me invitan a pensar en qué es para mí una experiencia. A mi entender, el carácter personal, subjetivo y potencialmente mutante de toda experiencia se comprende bien al conceptualizar el experienciar como un proceso o una composición abierta que abreva en la combinatoria potencial de múltiples fuentes. Percepciones, sensaciones, recuerdos, imágenes de todo tipo, fantasías, pensamientos, y en un nivel de organización mayor, versiones del self. Como composición puede también descomponerse y recomponerse, asociarse de diversas maneras, recombinarse dando lugar a lo novedoso. La experiencia entonces se vuelve plural, las experiencias. ¿Y cómo señalar el límite entre una experiencia y otra si no es arbitrariamente? ¿Cómo parcelar un río? Pues la resignificación trastorna la linealidad del calendario, del antes y el después, y reescribe el texto al que se había arribado produciendo sentidos emergentes. En la orilla opuesta, la más lejana, figuran las zonas escindidas, donde el tiempo no pasa y el sentido brilla por su ausencia. Fragmentos que no han llegado a componer experiencia. Y como rocas que resisten el caudal, o remolinos que lo aprisionan,
se consolidan aquellos sentidos que han fraguado en insistentes circuitos de repetición que obturan el movimiento arborescente y expansivo del aprendizaje por la experiencia. He aludido a tres dinámicas diferenciables entre sí, aunque coexistentes. La de un experienciar abierto y potencialmente creativo, la de las zonas escindidas de no experiencia, pura marca sin significación, y la de los repetitivos circuitos neuróticos de significaciones coaguladas. Volvamos ahora a Azucena, observador participante frente al cuadro, cuya contemplación va produciendo en ella sentido personal, merced a su capacidad de integración de lo múltiple y diverso que la obra le ha despertado. Ha tocado su sensibilidad y la ha movilizado en la medida suficiente para poner algo en marcha, pero sin impactos traumatizantes, lo que es propio de la primera de las dinámicas mencionadas. Contrastemos su experiencial evocativo con el opuesto, propio de la dinámica disociativa. Dice Philip Bromberg: de las diversas funciones mentales que se ven comprometidas por el trauma y la disociación, la percepción se encuentra en primer lugar, puesto que el trauma y la disociación entorpecen la capacidad cognitiva para jugar con imágenes, interfiriendo por tanto con el uso de la percepción para construir significado. La percepción es un proceso relacional, una interacción personal entre la mente del individuo y lo que está ahí afuera. La anestesia disociativa deja a la persona con una imagen sensorial de la cosa en sí, pero debido a que no permite jugar con ella cognitivamente como un acontecimiento interactivo en el que participa la persona, la experiencia sensorial no puede convertirse en percepción. Asimismo, el significado personal queda ausente y el acontecimiento permanece excluido de la memoria narrativa. En cierto modo, sé qué ha pasado y me llegan partes como destellos, pero no puedo decir que lo recuerde. Vemos que en este caso al registro sensorial en sí, no le falta nada, que incluso se conservan destellos de la cosa percibida en su mayor literalidad, que intrusionan el funcionamiento mental, fenómeno al que Winnicott llamó catalogación o memorización. Pero al faltar los pedazos de la persona afectados por el troquelado disociativo, ella no puede construir significado asociando el registro perceptivo a otros registros, como si quedara frente a un videoclip caótico e indescifrable, la función de Reverie que pudiera auxiliarla. Promediando el cuarto párrafo, Azucena lanza una hipótesis que dará nacimiento a buena parte de lo que se irá organizando desde allí. Intuición, conocimiento, que oficia de Big Bang de estallido inicial del texto. Dice Azucena: quizá el caos sea la música de fondo que acompaña a la obra pictórica, al psicoanálisis y también a las instituciones psicoanalíticas. Caos que aparece como fondo y figura, opino, pues ella también reconoce en otras partes del texto la imposibilidad de predicción del devenir y sus productos, tanto en la tarea clínica como formativa e institucional, por más que puedan describirse quizá algunas regularidades y ordenamientos en todos estos procesos. Y mejor así, que permanezcan vivos y en reinvención. Digo reinvención y no reorganización, porque la exigencia de trabajo es mayor. No se trata de un mero reacomodamiento de las piezas con que ya contábamos, sino que cada nuevo movimiento reinventa y complejiza el juego. Habrá que afrontar el costo emocional, existencial, de atravesar conmociones con mayor o menor fortuna e infortunio. Tal la aventura de embarcarse en cualquier experiencia que en sus vaivenes tienda a ser creativa. El arte, los viajes, el amor, el psicoanálisis. El listado se prolonga en el vivir mismo, en tanto conserve poiesis,
y se resista a la burocratización desnaturalizante. Pero ¿de qué conmociones hablamos? Someramente, la impredictible reactivación de lo infantil. Azucena nos dice que en la observación de la obra, un detalle despierta contenidos psíquicos primitivos que emergen con gran intensidad, provocando una fuerte desorganización. Despertar del polimorfismo, que puede volver a poner en cuestión, léase barajar y dar de nuevo, o de volver a la coctelera existencial, por ejemplo, los investimientos objetales y los equilibrios narcisistas alcanzados, alterando también las dimensiones ideal y superyoica. Conmoción identitaria que tanto puede liberar y dar placer como desorganiza y por lo menos asusta cuando no aterra y convoca a defenderse. Desde otro ángulo, Héctor Fiorini estudia las operaciones del psiquismo creador, y en este caso, en su propia dinámica deconstructiva, es su propia dinámica deconstructiva-constructiva la que impacta y conmueve al narcisismo. Tomando sus palabras, podría decirse entonces que el narcisismo está sometido en el proceso creador a un régimen paradójico. Se niega, se afirma, vuelve a negarse. Constituye un narcisismo en tránsito. Su paradoja confirma el taoísmo, solo no siendo logra ser. Pienso que ambas fuentes de conmoción, la reactivación del polimorfismo infantil y la reformulación identitaria propia de los procesos creadores, concurren en nuestra praxis cotidiana. Nuestro sillón de analistas se mueve en ese oleaje, y bastante. De allí que le pongamos empeño. Y todo esto sin contar con nuestro conflictivo mundo convulsionado, violento y abismal, en destrucción progresiva de casi todo lo que haga la regulación y sostenga la vida y la convivencia en el plano de lo posible. Destrucción del pacto social, destrucción de las regulaciones ecológicas y económicas conjuntamente, por nombrar unas pocas. Caos destructivo al que le oponemos la consistencia interna de una práctica artesanal, que se sostiene en una ética del respeto, del amor y del cuidado, matriz de transformaciones vitales, que apareada con otras producciones y prácticas culturales, incuba presente y gesta por venir. Muchas gracias. Queda ahora la posibilidad de que el público participe, tanto el presente como el que se está viendo vía Zoom. Pueden levantar la mano. Y bueno, si no voy a empezar yo para romper el hielo, comentando por un lado que hay cosas que se descubren realmente o se evidencian, ¿no? Porque yo creo que Lucas le dio todo un enfoque a tu trabajo donde rescata mucho lo vivencial, que podría transformarse en experiencia o no, si le ponemos palabras. A mí, por ejemplo, me hizo darme cuenta esta reunión, que si bien Freud luchó muchísimo para que el psicoanálisis fuera pensado como una ciencia, esta reunión es totalmente artística. Y además me doy cuenta que desde que soy secretario científico, los 3 flyers han sido inspirados por pintores. Primero Miró, después Picasso y ahora Noé. Pero con Noé en particular hubo entrevistas con el mismo pintor. Digamos, se le dio el carácter de un participante del simposio, ¿no? Estuvo presente, digamos, como alguien vivo, como si, inclusive este detalle que vos planteás, ¿no? Porque evidentemente no solamente con palabras se llega al otro. Es evidente que inclusive la actuación, cómo se transmite un relato, implica que llegue al otro, ¿no? Como que también alguien puede escribir muy bien y hablar muy mal y no transmitir cuando habla. Es un tema de la reunión científica, ¿no? El silencio posterior terrible a la lectura del trabajo. Y después quiero apuntar también a un detalle, que eso sí me pasó escribiendo.
bueno, o leyendo tu escrito. Vos abreviás práctica analítica con PA. Dice, cuando uno lee, aparece de repente PA, PA, PA. Bueno, yo por un lado lo asocié grande PA, porque estamos ante el cosmos, estamos ante una situación que va más allá. Lucas habla de la otra orilla, lo que está en la otra orilla podría ser en otro planeta, lo que está, pero no podemos llegar a, pero hay expectativas, hay esperanza de que se pueda. Y esto me llevó también a acordarme que cuando uno estudia a Freud, le dicen que, él dice en un momento que tomó el concepto de ello de Grode, pero a su vez Grode dice, no, yo no soy el creador, viene de Nietzsche, porque el padre de Grode era muy amigo de Nietzsche, como que estamos en comienzo, digamos, fines de siglo y comienzo del siguiente. Y a su vez Lovecraft, que vos lo incluís, también fue contemporáneo de Freud. Y él viene de una familia aristocrática de Estados Unidos, que parece que eran muy religiosos. Pero él era un tipo, un adolescente brillante, muy intelectual, y lee mucho a Nietzsche y lo toma en serio, en el sentido de que Dios ha muerto, lo matamos a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con todo ese vacío? Y aparece que él inventa un tipo de novela o de poética donde arma una mitología cósmica. Es decir, que igual, bueno, actualmente tenemos al Eternauta como un discípulo de Lovecraft, pero donde parece que es imposible tolerar el vacío y que el ser humano, como dice, no me acuerdo ahora, es un antropólogo francés, el hombre creó al Dios que lo creó, como que permanentemente frente al caos, parece que la mente humana genera una mitología que pueden ser dioses, pero que en particular Lovecraft, ante la idea de la muerte de Dios, dice ya entonces el terror no tiene que ver con el demonio, con los fantasmas, con Satán, sino con seres que habitan en otros lugares del cosmos y que están allí, aunque no los veamos. Bueno, espero que con todo esto alguien se haya inspirado. Dale, Maribel, muy bien. Inspirado no. Bueno, agradecerle a Azucena y a Lucas. Y lo primero que quería rescatar era que, bueno, yo coordiné esa mesa donde vino Azucena. Y para mí esto es una versión totalmente distinta. Esto es algo que quería compartir porque, por supuesto, en ese momento lo compartimos en conjunto, los coordinadores lo habíamos leído antes y demás, pero qué buena idea repensar más tranquilos y qué buena idea esto que trajo Lucas para unir a lo de Azucena, que un poco en nuestra mesa del año pasado no se logró. Cada participante veía desde su perspectiva y desde cómo lo había imaginado. Yo voy a decir dos cosas muy acotadas. Una, agradecerle a Azucena la nueva mirada sobre el cuadro. Nosotros trabajamos para elegir esa imagen para el simposio y sin embargo yo no había percibido el destaque del mensaje que tenía. Lo digo con sinceridad, lo vi muchas veces. Este año estuvimos muy conmovidos con Felipe y tratamos de alguna manera de comunicarnos con su familia y demás, porque el haber estado tan cercanos nos dejó un vacío muy grande en enterarnos. Parecía que habíamos participado de su última etapa, ¿no? Aunque él históricamente siempre ha estado muy cerca en las instituciones psicoanalíticas de acá de Buenos Aires. En APA mismo ha traído sus cuadernos, muchas de sus obras que no son tan conocidas, pero que han sido muy compartidas por todos nosotros los psicoanalistas. Yo quería decir algo con respecto a eso que destacó Azucena, porque el no verlo pensaba en la intencionalidad del omitido. Es decir, uno realmente cuando omite ingenuamente, inocentemente, y la palabra era
clave, ¿no? Escepticismo. ¿No? Entonces, a mí me trajo una, una vitalización tu mensaje de hoy, porque el poder de parar en esa frase nos hace replantearnos que no es inocente omitir realmente, sino que tal vez es de donde podemos aferrarnos para poder trabajar claramente nuestra clínica. Lo ligo con esto de que traía Lucas. Lucas define a la percepción por excelencia como un tratamiento vincular. Y si nosotros omitimos, ¿dónde va a parar el vínculo, no? ¿Cómo queda solamente privilegiado lo individual y desestimado la posibilidad de conectarnos de una manera más armónica, superar realmente el caos y no ser tan individualistas en la expresión de nuestro trabajo cotidiano, ¿verdad? Quería agradecerte, Azucena, la mención de Bruno, lo que mencionás ahí como lema de Bruno, de que tenía que ser una institución de amigos y que debíamos dejar de lado la soberbia para poder entendernos entre todos. Es algo que cada uno se pone como traje cuando ingresa a SAP, es decir, algunos lo podemos seguir practicando, otros no tanto, pero es el mensaje de Bruno y a través de Bruno de la mayoría de los fundadores. Debería ser el concepto de una sociedad de psicoanálisis, el poder discutir entre amigos y acercarnos entre amigos. Así que las dos cuestiones que mencionás, lo de Bruno y también el rescate de que veas en este trabajo el armado institucional, porque eso creo que nos tiene preocupados. Todas las instituciones están en este momento en una situación vulnerable y caótica, y eso nos deja muy expuestos. Así que yo creo que tu trabajo revitalizado, pero más me parece como muy, muy actualizado, este, nos permite disfrutar de esta reunión, realmente. Los invito a ustedes, porque me parece que ya por los comentarios y las notas que tomaron entre ustedes también puede haber diálogo, incluyendo los aportes posteriores. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, ¿no? Bueno, Maridel por la invitación el año pasado, y a vos, Osvaldo, porque nos reencontramos en el simposio de APA, y vos llevaste Vos me invitaste. Yo te invité, pero llegamos, es un caso maravilloso, que presentó en el simposio sobre una paciente, que en realidad lo que mostraba es una apuesta al optimismo en nuestro, más allá de la paciente, ¿no? Optimismo en la fuerza creativa de nuestro trabajo. Y lo podés compartir en algún momento, supongo. Se presentó acá. Bueno, trabajo maravilloso. Pero a ver, cuando vos decías, Maridel, lo de los amigos, cuando nos chateamos con Lucas por el tema del comentario, ¿no? Un primer contacto acerca del comentario, él me manda el comentario y yo lo leo, en un primer momento me pareció muy condensado, lo dejé, lo volví a agarrar y me pareció realmente muy interesante cada párrafo. Y me surgió una expresión cuando le contesté y le puse, che, Margulis, no, Margulis, ¿qué escribís? No lo conocía. El primer contacto. Margulis, ¿qué escribiste? ¿No? Como que qué bueno lo que escribiste, ¿no? Después de haberlo releído. Vieron que se conoce mucho releído, resignificado, repetición, todo como ¿no? Todo en segundo momento. En el primero lo leí y le hice una mirada fugaz. Después lo profundicé. Y cuando le pongo Margulis en el chat, yo por qué le llamo Margulis, ¿no? Digo, no entendía por qué. Y bueno, me quería alejar, en realidad, de la densidad
Cuando uno llama a alguien por el apellido, se aleja un poquito. Y Margulis me contesta, Lucas para los amigos. ¿No? Margulis es mi papá y mi abuelo. Margulis me dice, Lucas para los amigos. Entonces digo, bueno, entonces Che, le digo yo, Che, hablemos de esto, ¿no? Digo esto por la cuestión de la amistad que planteaba Maribel, y el clima de amistad que se vivió acá la otra vez y hoy. Aquella vez pasó lo siguiente, eran 3 discursos diferentes, cada uno con una hipótesis de su trabajo, el tiempo, como dicen siempre, es tirano, y no tuvimos oportunidad de intercambio y tampoco hubo comentadores al respecto. Por eso se produjo esta segunda vuelta, esta resignificación, bienvenida sea, ¿no? En relación a lo que decías vos, Osvaldo, primero voy a tomar lo que decía Lucas con respecto a la temporalidad y después lo que decías vos con respecto al caos metafísico. Lo que decía Lucas con respecto a la temporalidad, Lucas hace, de entrada, parecería que hace una mención evocativa de un momento, estoy en un bar, hoy el 25 de mayo, dentro de 500 años, vamos a repetir el casi Capicúa de 2025, pero en realidad lo que está planteando es la linealidad del tiempo, en el sentido de cómo el tiempo nos viene marcado, quizás por consenso, ¿no? Como que la humanidad creó periodos para decir, bueno, le da la época, el día, el mes, el año, y cómo de alguna manera eso es como una caja dura, ¿no? Como una caja sobre la cual cada uno pone qué siente al tomar ese café el 25 de mayo en ese barcito. Hoy me enteré de Caballito. Yo soy de Caballitos, aunque hace muchos años ya no vivo en Caballitos, vivo en Palermo. Pero bueno, me enteré que era en Caballito. Entonces digo, este tiempo de la linealidad, ¿no? O del orden, del caos externo, tiene que ver con cómo la cosa viene planteada a lo largo de los procesos, los periodos, la humanidad. De alguna manera habla de un cierto orden. Digo un cierto orden porque, bueno, no desconocemos que ese orden lo fijamos construyéndolo, ¿no? Y cuando quienes lo construyeron tenían su propio desorden. Entonces, esta primera cosa que dice Lucas, la engancho con esta otra cosa que decía yo cuando venía para acá, que pensé, aquel día llovía mucho, era el comienzo de la primavera, hoy el día no hay sol, bien hermoso amanecer desde el balcón de mi casa, se anuncia el frío, ¿no? Como que hay una linealidad, ¿no? Que es el tiempo cronológico y el tiempo meteorológico, y hay otra vivencia de esa situación, que hoy yo, tomando mate en el living de mi casa, vi el amanecer y me pareció recontra lindo despertarme con el proyecto de venir acá, o sea, que tanto en aquel momento que llovía y estaba feo, pero que venía la primavera, como en este, que está soleado, pero viene el invierno, en realidad lo que anidaba, siempre me pasa, ¿no? En una presentación y compartir, es el deseo, ¿no? El deseo de empezar ese día, el deseo de compartir la experiencia, en este caso con psicoanalistas, cuando voy a APA con la gente de APA, ¿no? Digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Como el tiempo, de alguna manera, está moldeado por el deseo que ponemos en nuestra subjetividad. La otra cosa que decía Lucas acerca de la situación traumática, no sé si te entendí bien, pero hay algo de la situación traumática que no vuelve como significación en la obra de arte. No sé si te entendí bien, corregime si así no es, pero me parece que aludiste más en el conjunto de lo que querés transmitirnos a que hay una experiencia, que sería más la experiencia neurótica, o la experiencia creativa, o la experiencia que
que retorna, que resignifica en la posibilidad de una obra de arte o en un acto analítico o en el discurso paciente, que tiene que ver con eso que en algún sentido quedó latente justamente en el inconsciente y que vuelve e inviste, en el caso del artista, y da la posibilidad de que retornen algunos contenidos reprimidos, en el caso del artista la obra, en el caso de nuestra práctica la palabra. Lo que vos incluís, y que yo no incluyo, es que habría otro nivel de experiencias que son las que están más en el terreno de la disociación, como que están excluidas, y que ni siquiera hay estímulos perceptuales, como para atraerla y poder ponerla sobre la mesa. Esto muy resumido de lo que vos me transmitís en esos dos niveles de tiempo, ¿no? Como que habría un tiempo que ya está prefijado, le ponemos subjetividad, pero bueno, si hoy es junio, no es abril, ¿no? Y hay otros tiempos, que son los tiempos de las resignificaciones, que tienen que ver con cómo son alojados en nuestra estructura psíquica a punto de referencia a las fijaciones, ¿no? Y que algunos de ellos no tendrían ni siquiera la posibilidad de ser memorizados, ¿no? O catalogizados. Y esto me parece bueno, porque yo cuando vi el cuadro no pensé en ninguna experiencia traumática, pensé en el aquí y ahora, ¿no? Pensé en el aquí y ahora del cuadro, en lo que percibía, en lo que me hizo sentir y en cómo podía enlazar eso, o mejor dicho, hacia dónde me llevó eso en el momento de escribir, ¿no? En el momento de escribir. Ahora evoco otra cosa de Noé, pero bueno, después les voy a decir algo que él dice con respecto a la escritura y el arte. Entonces, esto me gustaría que lo charlemos un poquitito más en función de si te entendí bien y en función de si habría como un contenido disociado que nunca viene pintura, que nunca viene producción artística, que nunca viene, ¿no? En relación a lo que decías vos, Osvaldo, es muy noeñano lo que decías. Felipe Noé habla de dos, él habla primero de que organización, orden y desorganización son dos conceptos de lo estático, ¿no? Dice que uno ordena, es estático. Yo ordeno esto, te saco tu cuadrito, lo pongo acá, agarro el vasito, lo pongo en otro lado. Estáticamente ordeno. Y si viene un viento fuerte, que en este caso hay una catástrofe, nos tira todo este trabajo que vino, desordena, pero es estático. Hay un orden y un desorden que tiene que ver con lo prefijado. Lo que Felipe Noé dice es que hay un caos que es distinto al desorden, que es estructural, que es que toda la humanidad está regida por el caos, que todos nuestros actos psíquicos están regidos por el caos. Y en su historia se ve muy bien cómo él intenta reformularse sin dejar de tener en cuenta el caos. Y habla de otro caos, que sería el caos que nos viene de lo metafísico, de Dios, de las construcciones que se instalaron por efecto también de la humanidad, pero que igual son caóticas, ¿no? Dice el concepto de Dios. El concepto de Dios es tan caótico como Dios. Entonces, bueno, hace toda una categorización de qué es el caos estructural como producto de lo humano, qué sería el caos que se produce, ¿no? Como dice Dios, al principio del caos, en el mundo del caos, y que nos viene también con la humanidad. En este punto me parece importante los sedimentos que quedan de todo eso. Fíjense una cosa, este hombre, ¿no? Porque es un hombre de la cultura. Este hombre hace un recorrido siempre en relación al caos. Su existencia, su obra está siempre en relación al caos. Pero no, le da un significado, no es
cualquier caos. Dice, cuando después de haber hecho muchas obras en torno al caos, me di cuenta que se vendían como chocolate. Entonces ya no era lo que yo intentaba transmitir. Lo domesticaron. Entraban en el mercado. Entonces sus obras entraban en el mercado y él dejó escribir después de una profunda de escribir, Pintar. de pintar, porque mi amiga escribió. Nosotros escribimos Claro, sobre... pero después él dejó de pintar durante 9 años cuando se dio cuenta de que su obra ya estaba comercializada y que se vendía, dice, como bomboncitos. Entonces ya no le interesaba esa transmisión. Cuando se da cuenta de su crisis y se empieza a analizar, se analizó con Gilberto Simoes, cuando se empieza a analizar, él tiene esto es un hallazgo de Simoes, es una plasticidad de su técnica. A un pintor como Felipe Noé le pone, como uno hace con los niños, con el trabajo de niños, un montito, una cantidad de hojas, marcadores y lapiceras. Entonces le dice, él se reconoce como que no estaba para diván, entonces le dice, hablemos. Y mientras hablaba, él escribía, hacía dibujos. Y Felipe no dice, yo hablaba con él como cuando hablo por teléfono, dibujando, ¿no? Simoes recoge esa obra de él, se la queda y una parte de esa se la lleva, ¿no? Para seguirla retrabajando, ¿no? Como una escenificación de una consulta analítica. Se la lleva para seguirla trabajando. Años después, muchos años después, Simoes le devuelve esa producción pictográfica y él hace un libro de cómics con su dibujo que se llama En Terapia. Y ahí dice que el dibujo es un lenguaje y que la escritura es un lenguaje porque fue lo que de alguna manera lo rescató, ¿no? Ese momento de terapia, estaba en crisis, mal con la mujer, se había muerto un amigo, en fin. Muy interesante, muy interesante. La analogía entre su posibilidad artística y el análisis. Bueno, ¿qué más? Margulis o Lucas. ¿Qué más? Yo creo que Che Margulis es... Che, Margulis, ¿qué tal? Me aparecieron cosas sueltas, las traigo así sueltas, porque si le doy mucho formato pierde el full. Primero me acordé de Jacques Cousteau, porque él decía que pensaba que en el rumbo que veníamos llevando los males iban a morir, pero que igualmente iba a trabajar toda su vida para que no pasara. Yo por el cartel el cartelito el texto de la obra, porque es contradictorio, salvo que, ¿no es cierto?, ser optimistas a pesar de todo ese escepticismo, porque podría parecer un, un optimismo al cohete. Podría parecer que si uno no cree, entonces el hacer en contra de ese descreimiento puede ser cohete, digamos, puede ser una pérdida, bueno, en balde, por no decir otras frases menos elegantes. Pero sin embargo me parece que habla de una actitud de trabajo que puede tener chances de revertir el mismo escepticismo. Entonces es una recursividad sobre el escepticismo, mantener una actitud de trabajo, ¿no? Y quedarse con el escepticismo de entrada y no intentar, termina transformándose en una profecía autocumplida. Con lo cual, ahí también hay un trastocamiento del tiempo. Hay un trastocamiento de qué es antes y qué es después. Y las consecuencias recursivas de los modos de plantarse frente a lo dificultoso, frente a lo que hace de herida, ¿no?
También me acordé del texto del perseguidor, del cuento del perseguidor de Cortázar, porque es verdad que mientras yo estaba en el bar, era 25 de mayo, etcétera, pero lo que pasaba en mi interior no tenía, iba y venía para todos lados. No tenía una temporalidad. Un poco como cuenta Cortázar en boca de Charlie Parker. Desde hace 2 meses no No viene me la acuerdo, figura. saxofonista, Charlie Parker, el saxofonista. El encargado dice que viene, pero que no Que deja dice, ¿cómo puede ser? La verdad que no sé si Hablaba por con alguien, lo pero leí hace aquí, mucho tiempo, para pero echar ¿cómo caminan por podía ser que en una estación y la de una cocina, salgo estación de de noche, metro a la pasa otra pasaran tantas y cosas? otras cosas, pero No es pasaban impresionante la en el cantidad de tiempo. cosas. Y hasta ahora, claro, yo antes bajaba por escalera, ahora que estoy mal de la rodilla, no, pero nunca he visto carteles. Otra cosa suelta. Contenido disociado que nunca adviene al sentido, que nunca se transforma en trazos de una pintura, en música, en lo que fuera, en algo reconocible como sentido. Por el pijama, Ani, yo acá Bueno, estoy. si tomáramos la tercera tópica de los Zuckerfeld, siempre habría algún tipo de contenido disociado. Yo creo que eh, lo que no adviene al sentido está todo el tiempo, pero que opera de alguna manera como una herida en un tejido. El tejido que mientras está vivo necesita responder a la herida y responde generando más tejido vivo. Y lo mismo con el psiquismo y lo mismo con las crisis institucionales, ¿no? Yo veo la misma forma repetirse, como me pasa cuando veo la Ok, naturaleza. gracias. El mismo código genético da lugar a una arborización de especies, de millones de especies, sin contar con las millones que se extinguieron, ¿no? Entonces hay una forma que se repite, eh, o un proceso que se repite, que es que frente a lo que hace de herida hay que generar organización para hacerle frente. Bueno, en la obra de Freud, por ejemplo, lo tenemos con la complejidad como No, forma deseando que terminen porque la basura, cosas que tiran respuesta son frente al terribles. trauma, de lo Terribles. traumático, ¿no? Todavía Sistema recibo complejo cemento, podía pedazos tramitar de mejor cosas. las Ojalá que intenciones, aparte de que, bueno, gracias por su estímulo, intervención completa y organizar. magnífico, La deseando que se organización y la termine, reconciliación. estoy harta. No sé si las cucarachas también tienen que ver con ustedes. Bueno, me estoy yendo por todos lados, pero La mugre es terrible, y los ruidos también, por supuesto. ¿qué más? Tarden en una Bueno, que le ahí es donde molesto. me pareció Un muy problema con un interesante la espejo que al tratar de manipulación. arreglar Bueno, la eso de ruedita se manipulación me del rompió el psicoanálisis. La espejo. intención en La general. verdad que sí me molesta La cuando intención venga es esa la generación de calle nuevo tejido, ir a solucionar ese tema el que también. fuera, Estoy esperando, pero institucional, acá en el comedor, como individual, yo tengo los cables sueltos, diario, un agujerito que tiene para en el pasar un ámbito que cable. haga No lo falta, ves. ¿no? Por ahora, por acá. Bueno, está ocurriendo algo muy interesante hoy, y es que el psicoanálisis, evidentemente, Alejo, ya tiene hablé mucho con que ver Hernán y me con contestó, dice que va a hablar con vos. quizás las grandes reuniones, los simposios, los congresos atentan contra esta esencia, y lo infantil no sale, ¿no? Que es lo que está saliendo vos. Yo vuelvo al detalle. Cuando tu papá me hizo pensar tanto en Dios, también me hizo pensar en el partido anarquista, porque anarquía es caos, pero si es un partido, ya es un grupo de Mi personas. papá era anarquista. Bueno, y la herida que él habla me hace pensar en los adolescentes que se cortan, y cuando uno les pregunta, ¿y por qué? Porque me encanta ver cómo se genera solo, ¿no? La idea de que hay una autocuración, hay algo que está más allá de mis ganas de destruir. Bueno, y ahora le doy la palabra a alguien que seguramente va a traer a la niña que hay en ella, María Politzer. Lo voy presentando porque me pidió a Zulema, como no, a Azucena, como no los conoce, que den el nombre ustedes cuando Ahora. Bueno, muchas gracias, lindísimo, interesante los trabajos y interesante esto que decía Maridel, realmente la posibilidad de, yo escuché el trabajo de Azucena en el simposio, me interesó,
como una primera mirada. Después leí un poco a las apuradas el trabajo de Lucas, me interesó, ¿no? Después volví a leerlo junto con ustedes, ¿no? Y entonces pensaba esto que dicen del simposio, ¿no? ¿Cuántas veces hacia al pasar rápido uno pesca cosas y hay la mayoría de cosas que no pesca, ¿no? Entonces pensaba en los chicos, me dice Osvaldo, mi mirada, que tantas veces nos piden que les leamos un libro de nuevo, un cuento, una y otra vez, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ese ya lo leímos. No, no, léeme ese de nuevo, ¿no? Entonces pensaba que recién ahora a mí, tranquila, escuchándolos, me empezaron a venir asociaciones de los trabajos, ¿no? Había tratado de entender, por ahí al principio era esto de la densitud, pero ahora me entusiasmó más, porque ahora me empezaron a evocar cosas los trabajos. Y entonces pensé en esta disociación de la que habla Lucas, ¿no? Digamos, ¿cuántas veces quizá me acordaba, también cosas sueltas, me acordaban dos cosas, ¿no? Por un lado, una vez que estaba queriendo buscar un cuadro que quería ir a ver en un viaje que pude hacer, vi un museo en Santa Mónica y uno podía acceder por internet a mirar ese cuadro, a buscarlo. Y cuando me entro, el internet o la computadora me dice hacer un juego con el cuadro, ¿no? Entonces me dice, bueno, yo buscaba un cuadro en particular y decía, ¿qué ve? Mira el cuadro 2 minutos, después te apagan la magia y te decía, ¿qué ve? Bueno, veo unos animales que no entendía mucho qué hacían ahí, parecía una situación un poco extraña. Descríbalo, de vuelta. Vuelvo a mirar el cuadro, pero ahora 3 minutos. Volví a mirar, empezaba a emerger un sentido lentamente, ¿no? Y todo el tiempo en esta cosa que yo no entendía y entendía un poco más y no entendía, hasta que al final el cuadro se llamaba El arpa de Noé, ¿no? Y de pronto en la tercera vez, a la mirada más larga, de pronto me aparece el arca estaba ahí, digamos, ¿no? El arca estaba. ¿Cómo no la vi de entrada? No, no la vi. Entonces pensaba en esto, ¿no? En la posibilidad de verdaderamente ir y venir, ¿no? En las cosas, más tiempo, para poder ver. ¿Estaba disociado eso? No sé, no estaba percibido, no estaba visto. Pero después yo lo pude ver. Creo que el ejercicio era algo así como saber ver, o algo así, ¿no? Y después, otra cosa que pensaba era en el caos, que en general tendemos a decir caos como una gran palabra, ¿no? Y pensaba, mientras que los escuchaba, claro, digamos, qué diferente es de pronto cuando uno entra, tiene una imagen, de pronto no es lo mismo un caos de cuando uno, qué sé yo, con una imagen de entraron los ladrones y genera un impacto, o un caos de uno entrar a una cocina y que alguien estuvo cocinando y preparando para una fiesta, digamos, ¿no? Pensaba digamos, en un catálogo de caos, digamos, o qué diferentes tipos de caos puede haber, y lo mismo que diferentes tipos de órdenes puede haber, ¿no? Un orden que te puede generar una opresión, una asfixia, u otro orden que te puede generar un alivio, ¿no? Bueno, Diana Valente. Bueno, sí, la verdad es que lo del año pasado, la verdad que yo lo tenía muy olvidado, pero me había gustado el impacto que me había producido tu trabajo. En la relectura, mucho más. La verdad que tenés una facilidad de expresar las cosas con una claridad envidiable, como dice Lucas. Varias cosas voy a decir. En primer lugar, qué suerte que la elección del cuadro de Noé la hayas tomado, ¿no? Yo tengo un cuadro de Noé, una serigrafía de Noé en mi consultorio, con lo cual Noé es un referente. Y cuando estábamos en la organización del simposio, bueno, fui a Noé, obviamente, y me apareció este cuadro y otro cuadro que después, bueno, lo discutimos en consejo cuál era el que gustaba más. Pero es un cuadro que hay que mirar con muchísimo detenimiento. Primero porque la producción de Noé es hiperproducción, ¿no? Entonces tenés que ir al detalle y demás. Y la frase yo la había visto, pero me parecía muy elocuente para representar el tema del simposio, ¿no? Y después me pareció interesante que vos hicieras una parte de tu trabajo la dedicaras a ver el cuadro, a ubicarte vos como espectadora más allá de lo que el cuadro da. Yo estuve escuchando algunas entrevistas que le hicieron a Noé, y claro, hay toda una temática del caos que él desarrolla con mucha profundidad.
Pero lo que me gustó de tu trabajo, que está en la línea noeliana, no sé cómo se dice, es que es un trabajo esperanzador, ¿no? Porque a pesar de que ese caos puede sumergirnos en las tinieblas o del inconsciente o de lo traumático y demás, nuestra actividad es una actividad que va por la vida, digamos, ¿no? Escuchás al otro. Y después pasó algo como un poco parecido a lo de Osvaldo, y claro, cuando veía toda la estructura del texto, de repente aparece PA, que en realidad aparece una sola vez, no está en relación con el texto, no me atrevería a decir cuál es la intencionalidad, porque vos lo pusiste así, pero me dio asociaciones, ¿no? En principio, yo lo interpreté como proceso analítico, mirá cómo será, ¿no? Ahora, cuando vos lo leías, bueno, psicoanálisis, que no es tan habitual separarlo en dos siglas. Pero pensaba, cuando hay una abreviatura, qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, es como que se trata de buscar lo más esencial de algo que uno quiere nombrar, ¿no? Y pensaba que vos después le decís, lo ubicás en realidad al psicoanálisis como algo que enfrentó el caos de la vida de Freud, que era terrible en cuanto a las guerras y demás, pero también el caos cotidiano de todos los días, ¿no? Pero con esa visión esperanzadora. Cuando yo lo pensé y lo ligué con proceso analítico, dije, bueno, pero claro, ¿cómo el encuentro entre dos personas, porque en realidad somos dos personas, en un contexto relativamente amoroso, porque uno se pone en disponibilidad del otro, el paciente asocia libremente y nosotros tenemos la atención, la percepción flotante, como dice nuestro maestro Paz? Me parece que se da ahí una dinámica para afrontar el caos que es, bueno, fundamental, ¿no? Y esperanzadora en cuanto a nuestra práctica. Así que, bueno, te agradezco mucho el trabajo, realmente. Eh, te diría esto. De cuadro, yo pasé por investigar en mí los cuadros que yo había visto y las cosas que me habían impactado. A mí, más que la expresión plástica, me interesa mucho la escrita. Leo más que ir a museos y demás. Pero cuando viajo, voy a museos. Y recuerdo dos obras que me impactaron mucho. Una por la fineza en los colores, en la expresión y el estudio de las figuras, ¿no? La manera de graficar de las figuras, que es la muerte del conde de Orgaz. Que es muy delicado todo lo que aparece, yo lo voy a decir, delicado, lo que aparece en las figuras, ¿no? Y otra cosa que me impactó, pero ya no desde ese impacto que tiene que ver con la belleza, sino por la ironía del cuadro, por una expresión más ligada a lo político y epocal. Se trata de la pintura negra de Goya, que tiene una cosa muy significativa y que a mí me dio mucha risa, que la recuerdo por el efecto que ocasionó el chiste en mí. No solamente en mí, sino en mi marido, y había gente que veía eso y se reía. La pintura negra de Goya es de una época donde Goya era el pintor de Fernando VII, a quien detestaba, pero de quien tenía que hacer los cuadros de él, de familia, ¿no? Entonces él hace todo un periodo de pintura negra donde trata el tema de la muerte en relación a la decadencia, ¿no? Y sería como una denuncia de lo que es la decadencia del sistema político. Entonces, en uno de los cuadros se le encuentra esta sutileza para mostrarle al rey su descontento. Entonces, en vez de firmar con
cuando uno firma un cuadro así con la letra para arriba, firma para abajo. De tal manera que uno le tiene que dar el traste al rey. ¿No? ¿Cómo se las arregló para su disconformidad política? Es maravilloso. Y además está en el borde de abajo, está en el Museo del Prado, está en el bordecito de abajo, es decir, que uno tiene que agachar mucho, mostrar mucho, ¿no? Bueno, entonces digo, no fue en el mismo viaje, uno fue en un viaje y otro fue en un viaje, y una tercera obra que me dejó casi como paralizada fue el David. Me quedé sentada, semejante obra, que es enorme, me quedé sentada y miraba el detalle de los dedos, miraba la prolijidad en la realización de esa belleza. Pero bueno, esto es muy subjetivo, porque en relación a esto, volver a releer el texto, consulté un artículo de una psicoanalista de APA, que en este momento ya no vive, Amada Lloret, la esposa de Precesanqui, que ella describe una situación, en realidad describe la descripción que hicieron del síndrome de Stendhal, de la siguiente manera. Resulta ser que un grupo de médicos de un hospital, Santa María Nuova, que está en Florencia, justamente, un grupo de médicos en los años 70 recibe a una serie de turistas, o mejor dicho, a muchos turistas que presentaban el mismo tipo de síntomas: angustia, desorganización, estados de ansiedad, arritmias, pérdida de criterio de realidad, desorganizaciones. Entonces se interesan por describir ese conjunto de síntomas. Lo que hace Mangieri, que es psicoanalista, muchos años después, es recoger los estudios de estos médicos, de la casuística que estos médicos tenían acerca de este tipo de síntomas, y describe el síndrome de Stendhal, al estilo de lo que Stendhal dice en su obra, que sintió la desorganización, que sintió similar a la desorganización que se siente ante el amado, ¿no? Y de esa caracterización que hace, por supuesto que hay como un retorno de situaciones primitivas, dice, no inscriptas, sino de situaciones primitivas, primarias, que no pudieron ser elaboradas y que retornan ante el estímulo, que es el estímulo de la obra, y producen ese complejo sintomático que en realidad lo aleja al sujeto de su propio yo, porque lo mete en la obra, ¿no? Lo captura en la obra. Yo recuerdo la sensación mía de estar en el David y estar como adentro del mármol de la obra. No me desorganizó, porque por suerte no me desorganizó, pero bueno, así pasó, ¿no? O sí, pero un poco. O sí, pero un poco, lo suficiente como para estar sentada. Cosa bastante rara en mí, pero bueno, estuve sentada bastante tiempo. Este síndrome, que se sigue viendo, está en un contexto que es Florencia, lleno de estímulos, obras de arte por todos lados. Bueno, ¿por qué recuerdo esto? Porque, y voy a lo que vos decías, ¿cómo te llamas? Diana, voy a lo que vos decías, Diana. Vos hablabas del rescate, después de la relectura del optimismo, ¿no? El optimismo tanto sea de la obra de Noé, como el optimismo pues, para llevar adelante nuestra práctica, ¿no? Que me parece que es importante, que es importante. Pero hay una parte con la cual nos la tenemos que enfrentar, que es la posición que nosotros tenemos en relación a nuestras propias desorganizaciones también, ¿no? Como analistas.
porque no hacemos solamente una práctica del optimismo donde apostamos a que las cosas nos salgan bien. Sabemos que las cosas no siempre nos salen bien, sabemos que lidiamos con la pulsión de muerte, por eso yo decía al final de mi escrito, bueno, total, así las cosas enteros y tánatos, ¿no? Y en ese punto hay como expresiones de la cultura, no solo psicoanalítica, sino de la cultura, que son muy elocuentes, ¿no? Que es esta lucha entre Eros y las apuestas pulsionales hacia la vida y el amor y tánatos. Por ejemplo, en el Museo de Arte, y en relación a la vuelta de las experiencias primitivas, en una exposición, no me acuerdo cuál, entraron 3 muchachos que estaban bastante alcoholizados y le cortaron el pene a una de las esculturas, y después la reventaron, digamos, como un efecto realmente de violencia y de retorno de, no sabemos, pero algo pasó ahí. Y también la Piedad, que fue atacada a martillazos, y también la Gioconda, ¿no? Fue robada, fue maltratada. Bueno, digamos, todos los intereses que se juegan en torno a la pulsión de destrucción, la pulsión de muerte, y otros intereses que están en la cultura que tienen que ver con esto, ¿no? El ser robado, la obra de arte, el valor del arte, cómo se premia el arte en una época o en otra, ¿no? ¿Qué cuestión mueve en el ser humano la obra de arte, que no solamente es el impacto que, como decía Freud, nos hace sentir la obra porque nos mitiga nuestras propias, claro, renuncias pulsionales y nuestras propias tendencias agresivas. Ahora, una cosa es que en la obra de arte, el psicoanálisis mitigue en su trabajo y elaboración estas tendencias, y otra cosa son los actos. Hay un rango, ¿no? Hay un rango de puesta en acto que tiene que ver con el stop, con nuestra práctica, ¿no? Con la imposibilidad de ir más allá de lo que sería el trabajo en sí mismo. Y hay también hay algo de lo social que irrumpe, ¿no? Que es violencia pura, que es pulsión de muerte pura, que es destructividad. Como si el cuadro también portara, ¿no? Un efecto de época, ¿no? Aunque no todas las épocas existe tanto lo uno como lo otro. Entonces, si bien es cierto que hay un mensaje esperanzador, no es sin el rollo del cuadro, ¿no? El rollo negro turbulento del cuadro, ¿no? Y me parece que no es ingenuo. no es ingenuo. Nuestra práctica es eso, ¿no? Es como inevitable. Por más que pongamos todos los huevos que tenemos en la canasta, siempre hay un huevo roto. Entonces, bueno, ¿no? Nuestra práctica día a día es eso. Yo lo que quería agregarte es que yo en el cuadro vi, tomando esta cosa que vos planteás de Noé, el día y la noche. Está Como bueno, que sí. la oscuridad de la Y noche luz. y la luz, como que, y que el hombrecito señala precisamente la luz. Claro, sí. Y lo relaciono también con lo que vos decís del impacto de las obras de arte. Porque sí, en el caso que yo llevé, a mí lo que me impactó es cómo quiere esta madre a su bebé, como si nunca hubiera visto una manifestación de amor tan Claro. intensa. Pero quizás fue vivida, en el Claro. sentido de que acá sí aparece como que lo inconsciente, no sé si es tercera tópica o es cuarta, pero tiene que ver con experiencias que, bueno, de repente algo, una obra de arte, una persona, puede hacer que se revivan de una manera que uno se queda, como vos decís, 10 minutos frente a la escena, Sí, y ahí sí se produce una intuición. claro. Y también lo relaciono lo infantil con lo que pasó acá, porque el sueño también, primero, para soñar hay que estar quieto, no hay que hablar, cuanto menos ruido mejor, y son creaciones los sueños, Claro. son creaciones individuales artísticas. Y ser espontáneo, porque también se puede pensar que vos tenés algo del resto diurno, que además lo provocás en otros, ¿no? La idea de que salga lo infantil. La gente se disculpa, bueno, no sé, se me ocurrieron muchas cosas, dice María,
porque es como si de nuevo hubiera un universo formal y que cuando uno sale de ese universo tiene que primero ver si el ambiente lo tolera. Y después sí, si lo tolera, al contrario, se hace más evocativo y se hace mucho más interactivo y mucho más interesante la reunión. Yo, eh, hablaba de los cuentos infantiles, ¿no? Como esa vinculación, ese intermedio que hay entre el soñar, la obra artística, la fantasía, los cuentos infantiles, que pone de relieve que hay algo ahí, ¿no? Donde uno puede ver la esperanza. Volvé ahí, volvé ahí. Volvé ahí, volvé ahí. Y algo ahí donde está la bruja, todos los personajes que le dan miedo a los niños, ¿no? Pero esto que vos mencionabas es interesante, porque es como que se vuelve inevitablemente. Maribel. No, yo quería agregar solo una cosa que me sorprendió en el transcurso de la reunión, cuando Azucena habla de Guernica, pero luego cuando aclaraste lo de Goya, yo cuando mencionaste lo de Guernica, me llevó a pensar al cuadro de Goya, de los fusilamientos. Entonces pensaba que había pasado un lapso de tiempo importante de la historia, pero la representación de la violencia política tan diferente, ¿no? Bajo el mismo hecho humano de violencia política y de inercia frente al poder, se puede representar de maneras tan distintas, ¿no? El pelotón de fusilamiento de las obras de Goya y el Guernica también. Y ahora cuando decís lo de la muerte del conde de Orgaz, también pensé en esto de las figuras, la figura del Greco ahí como es casi develadora de toda la resignificación de la escena, ¿no? Ese cuerpo yaciente, esa cara de nácar, parece, ¿no? Como si fuera los deditos de nácar, ¿no? Como la vivencia puede ser tan particular. En un momento cuando te escuchaba, Azucena, hablaste del síndrome de Stendhal y de toda la conmoción subjetiva. Pensaba que parece una vivencia muy fluida, muy cambiante, que no se queda quieta, como si se pasara por distintas experiencias. Nosotros decimos la experiencia, pero en realidad la experiencia múltiple, esa conmoción subjetiva. Y que no fuera poeta podría hacer una semiología de eso. Que tomara sus características y su movimiento al mismo tiempo. Ahí veo jugadas las dinámicas de las que yo hablaba, ¿no? La incisión, que no entra en el sentido, pero mueve a, de alguna manera, exige trabajo al psiquismo, lo que entra en el sentido y arborece en múltiples sentidos y direcciones asociativas, y lo que coagula neuróticamente, se resiste al cambio y permanece igual. Y todo eso jugando en simultáneo, en distintas proporciones, en distintos momentos, ¿no? Como si fuera un esquema para pensar una especie de grilla una grilla teórica para pensar esas formas de movimiento experiencial. Después nombraste el acto, lo que irrumpe y que no sabemos si le dedicáramos tiempo, lo podemos transformar en otra cosa, en algo que entre en alguna forma de sentido, entre en algún relato posible. Sigamos intercambiando entre nosotros, porque ellos parece que no se Quiero quieren preguntar, navegar. yo te quiero preguntar dijiste al principio
en cuanto a lo del sistema caótico, que ahora pensabas un poco distinto. No sé si... No, porque en realidad la frase es: un sistema caótico es tal que puede por sí mismo organizarse y desorganizarse a través de ciclos de estabilidad, desorganización y caos infinito. En realidad esto es porque me puse nueñana, como dice, porque no se puede ni organizar el caos. Según la conceptualización de Pintor, no se puede organizar ni desorganizar ni conseguir periodos de desestabilización, de estabilización. Nos acompaña siempre. Hay día y noche. Claro, es como un continuo de la naturaleza misma. Entonces, ese concepto de caos es equivocado. Por eso lo... En todo caso, uno frente al caos. Es uno frente al caos. Es eso, es uno frente al caos, tal cual. Por eso Es eso. sí. Sí. Es una acotación, nada más la diferencia entre caos y desorden, ¿no? Que lo dijiste, sí, sí. claro, sí, a mí me había quedado Sí, clara la diferencia de lo que habías puesto en el Sí. trabajo y lo que dijiste hoy, sí. claro. La segunda mirada. Yo Sí, también, tal cual, qué bárbaro, ¿no? yo también diría lo de, cuando se habló acá de caos placenteros y caos displacenteros. Como puede haber sueños traumáticos, hay sueños hermosos. Y esta experiencia que uno tiene, o con los cuadros, o con esculturas, o con personas, evidentemente apuntan a una situación que desorganiza, que paraliza, pero que para nada es displacentera, todo lo contrario, queda como algo imborrable. Y otra cosa que pensé tomando la idea de que la intuición apunta a lo real, ¿no? Que los chicos captan, volver, repetir buscando ese detalle, es que vos necesitabas hacer un dibujito, por eso pusiste el PA, para despertar así misterio, y bueno, y que cada uno también tuviera su versión subjetiva, ¿no? De qué era el PA. Después tiene que ver con lo que vos decías del padre y la anarquía, ¿no? Ujú. Sí, yo tomé las dos cosas, con la Debe- idea debe- de debe- algo más allá del super yo, pero Sí, algo más. Lo que pasa es que tengo dos formas de escribir. Una es analógica. claro, entonces cuando paso de mis notas a la máquina, voy abreviando de acuerdo. Pero es probable que tenga que ver con eso, con psicoanálisis, con práctica analítica, con posición analítica, Con proceso con, analítico. con proceso, claro. Puede ser que tenga que ver, ¿no? Con todo eso. Bueno, menos mal, tenemos a alguien del Zoom que quiere participar. Mirta Celser, te damos la palabra. Hola, Acá, buenos desde días. más allá. No sé si se me va a escuchar bien porque me sale que Desmuteate, tengo... Mirta. Me desmuteé. A ver. Desmuteé. A ver ahí. A ver, Hola. Mirta, habla, porque todavía no te escuchamos. Me desmuteé. Ahora sí, ahora te escuchamos, dale. Ah, bueno. Bueno, no sé a quién agradecer primero, si a Azucena, si a la idea de traerla, a la hermosa intervención de Lucas, que me gustaría que me mandes el trabajo porque es precioso y muy poético. Incluso la intervención de Osvaldo, que la hizo para romper el hielo, pero fue una intervención muy profunda también. Y bueno, lamento muchísimo haberme enterado que Amada Lloret murió. Fuimos las primeras psicólogas en ingresar a la APA, ella, Susie Fishbane y yo. Estábamos las tres juntitas porque teníamos un miedo bárbaro de entrar. Y quería preguntarles algo. Esta reunión está estimulada por un cuadro, por cuadros, por la pintura. Quería preguntarles si ustedes consideran que otros aportes de otras disciplinas estarían en condiciones de aportarnos también cosas importantísimas como la filosofía, en fin, la literatura, ¿qué más? La semiótica, ¿no?
para nuestro trabajo actual, para ordenarnos dentro del caos, y la sociología incluso. Eso. Muchas gracias, Mirta. Es inevitable que el psicoanálisis se nutra de otras disciplinas y que otras disciplinas se nutran del psicoanálisis. De hecho, Freud se nutrió mucho en todo su recorrido, tanto de la literatura, los científicos de época, como de las obras de la humanidad. Digamos, como que es inevitable que no nos roce la realidad, excepto que haya una desmentida de la realidad. Entonces, es inevitable porque, a ver, son los múltiples intereses. Es muy difícil que en nuestra práctica, en nuestra formación, no arribemos por desprendimiento lógico a algunos de los autores que por algo se hicieron famosos. Por ejemplo, Borges se cura del insomnio escribiendo, ¿no? Entonces, digamos, su literatura abreva a favor de su resolución sintomática. Entonces, digamos, si nosotros estudiamos y nos interesa aquello que tiene que ver con la condición humana, en realidad cada paciente podría ser una poesía, en el sentido, ¿no?, de la condensación, la metáfora, todo lo que conlleva la poesía. Y la construcción nueva podría ser el resultado, ¿no?, un segundo resultado de ese encuentro artístico entre paciente y analista, digamos, si uno lo pensara en una articulación. Los sueños, los mecanismos de los sueños, todo lo que tiene que ver con el proceso primario, principio de placer, la condensación, el desplazamiento, la producción de imágenes visuales. Porque el sueño, ¿no? Claro, el sueño, para que venga manifiesto, tiene que tener un miramiento por la figurabilidad. Entonces ahí me parece que está muy acoplado todo lo que es la obra artística, sobre todo la pintura, lo plástico, con la propuesta de Freud acerca de un sueño y acerca de la realización de deseo de los sueños y acerca de que es un intento, como en algún sentido, lo decía antes, porque siempre hay un más allá, ¿no? Siempre hay un más allá del principio de placer. Más allá está la obra. Más allá está la obra. Bueno, muchísimas gracias, Lucena, muchísimas gracias, Lucas, y muchísimas gracias a los que están presentes y a los que participaron vía Zoom. Hasta el próximo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, muy lindo. La verdad que muy agradable. Que Lucas, bien. También intercambio, me encantó. Además, Lucas es el primer integrante de la comisión. Es el problema que tengo para conseguir. Y lo importante que es esto, porque si al menos hay entre nosotros, ya, la gente se anima, si no es terrible estar solo con el presentador y que eliminar y un tercero. No puedo. Tuvo su reparto. Primero me dijo, no hay trabajo. Antes de conocerte, quiso leerte y después sí aceptó. Así que lo de Margulis está muy bien. Che, Margulis tiene que responder. Primero Margulis, después, primero Tramontano, después Che Tramontano. Oye, ahora está su centro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, muy bien. Bueno, pero puedes haberlo conocido todo. Es difícil. Pero también se nos toma mucho Es trabajo. difícil. Estando técnica, da permiso, no da permiso, todo eso después de perfecto. Tratar las distintas líneas. Es más, habría que tener Comentarios. te digo, como que todo es muy relativo. Pero es la identidad del analista.
Que hace fuerte menos Claro. Sí. Muchas gracias. Una cuestión Sí, sí. es que cuando estoy, siempre que estoy de acuerdo